Bien, buenas tardes. Les habla el profesor Penesi para los alumnos de cuarto año de la Escuela Villanueva en la materia de representación gráfica e interpretación de planos. En esta oportunidad, lo que les voy a explicar va a ser el procedimiento para realizar la lámina 4, que se trata de una brida, en definitiva, que se muestra en corte isométrico. Lo que estamos viendo en la pantalla es una sección de esa brida en corte que está acotada en su totalidad. Para eso, digamos, para que tengamos en cuenta todo esto para poder dibujar nuestra perspectiva isométrica. Recuerden que tienen que realizar el croquis 1, que es la perspectiva isométrica completa, el croquis 2, que es la perspectiva isométrica en corte, tal como se muestra en el modelo, y el croquis número 3, que son las tres vistas fundamentales. Este perfil en corte acá no es necesario que ustedes lo dibujen. Yo lo he dibujado para ir guiándome en las cotas, ¿sí? Para ir explicándoles sobre la pantalla lo que tienen que hacer. Pero ustedes no es necesario que lo dibujen porque lo tienen en el cuadernillo. Perdón, el cuadernillo no lo tienen en la hoja de las instrucciones. Bien, el resultado final de lo que tienen que realizar se los voy a mostrar, así sabemos a dónde tienen que llegar. Sería este. Tendríamos la brida, ¿sí?, en perspectiva isométrica y acá está completa. Y abajo tenemos la misma brida pero en corte, ¿sí? Tengan en cuenta que hemos aplicado las capas establecidas desde un principio, es decir, la capa contorno o marco, según como le hayan colocado, de continuo blanco 0,80, la línea de ejes centro 2x5x, un grosor predefinido, predeterminado, el más finito, las líneas de trazo, con el tipo de línea trazos 2x5, 0,40 el grosor, le hemos colocado un color rojo, y acá hemos dibujado el sombreado rayado en color magenta, también línea continua con un grosor predefinido, es decir, el más finito de todos. Sacamos el botón grosor de línea, les muestro entonces las capas creadas, así tienen idea de lo que estoy hablando, ¿sí? Ya están todas las capas creadas acá. Recuerden que la capa de Point es una capa que aparece fantasma, que no la tienen que utilizar para nada, porque les va a dibujar, pero no va a salir impreso lo que dibujen en Point. Bien, eso por un lado. Por otro lado, las cotas que están en verde, en este corte, son las cotas que ustedes tienen representadas en la hoja de explicación que les he entregado. Estas cotas que aparecen en rojo son nuevas cotas que yo he colocado y que provienen de un cálculo matemático, porque recuerden que un plano normalmente nunca nos va a mostrar la totalidad de las cotas, siempre vamos a tener que realizar algún cálculo. Bien, eso está acá en rojo, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que comenzar. El video, les anticipo, es bastante largo porque el dibujo no es nada corto. Acá vamos a ver por dónde empezamos. Por el elipse más pequeño, posteriormente por el elipse más grande y así nos vamos hacia atrás. Acá observen el siguiente detalle. El elipse más pequeño no está centrado respecto del elipse más grande, ¿sí? Eso, ¿por qué es? Porque acá en el corte alcanzamos a ver que esta línea está 4 milímetros hacia adentro de esta otra línea. Si lo vemos en nuestro corte, ¿sí?, eso se representa acá. ¿Ven? Esa línea inclinada del perfil es debido a eso, justamente porque este elipse más pequeño está metido como 4 milímetros hacia adentro. Bueno, acá la clave para ir dibujando es no ir perdiendo de vista las líneas que vamos haciendo de centro. Vamos a dibujar en la capa contorno y vamos a ver de qué diámetro tenemos que hacer el elipse más pequeño.
Acá está colocada la cota, 22,5 por 2 sería en definitiva 45. ¿Cómo llegamos a ese número de 45? Muy sencillo. Desde esta línea de eje tenemos 27,5, le restamos 5, me da 22,5, que ahí estaría. Esa es la medida. ¿Cómo hemos llegado a la cota de 42,5? De la misma manera, 27,5 menos 5 me da 22,5, más 20, 42,5. Radio, como es, digamos, si dibujamos por diámetro, sería en definitiva 85. Bien, quiere decir que el primer elipse más chiquito es de 45, dijimos. Y el siguiente elipse va a ser de 85. Bien, para eso tenemos que pasar de coordenadas rectangulares a la isométrica. Entonces nos vamos a este botón, Force Cursor, botón derecho del mouse, parámetros, y acá seleccionamos resolución isométrica, aceptar. Bien, y acá tenemos, en definitiva, nuestro cursor en modo isométrico que con F5 cambiamos la dirección de nuestros ejes, ¿sí? Nuestro elipse a dibujar va a estar en ese plano, que sería el plano frontal, en definitiva, y bueno, nos ponemos a dibujar. Dibujo elipse por ejes y fin, lo realizamos, y de isocírculo, enter, me pide el centro, vamos a hacer un clic por acá, más o menos, para que no se nos amontone el dibujo acá, y ahora le colocamos D de diámetro, enter, habíamos dicho 45, enter. Bien, ahí tenemos nuestro primer isocírculo, que sería este pequeñito. Ahora, como he dibujado el pequeño que está metido hacia adentro, tengo que salir 4 milímetros hacia afuera para dibujar el más grande. Para eso hago una línea que parta del centro tengo que verificar que esté en ortogonal, con la dirección correcta, es decir, en esa dirección, 4 milímetros, enter. Bien, y ahí voy a tener el centro, el punto final será el centro para dibujar el otro elipse. Coloco entonces el plano correcto, me voy nuevamente, dibujo elipse, ejes y fin, y de isocírculo, centro, que sería el punto final, D de diámetro, habíamos dicho 85, enter. Y acá se aprecia bastante bien que está descentrado, ¿sí? Un elipse respecto de otro, pero así tiene que ser. Muy bien, si nosotros observamos, acá en el modelo terminado, hemos dibujado estos dos elipses. Ahora debemos continuar con el elipse que está más atrás, que tiene el mismo diámetro que este que hemos dibujado acá, quiere decir que es de 85. Ahora bien, ¿a dónde se encuentra? Acá tenemos, a partir de ese elipse, una cota de 17. Esa cota la hemos sacado por diferencia, es decir, hemos medido 75 más 18 más 4 y hemos restado a 15, 40, 20, 5 y me da 17. Bien, entonces quiere decir que desde afuera, desde la última línea, yo puedo borrar si quiero para no confundirme, desde el último centro yo tengo que medir 17. Ese es el último centro, ¿sí? 17 hacia allá, cambio el sentido con F5, 17, enter. Bien, escape, escape, y ahí ya tengo el centro del siguiente isocírculo, que es el mismo que este en diámetro, que es 85. Dibujo, elipse, ejes y fin, y isocírculo, enter. Este es mi centro, cambio la dirección, F5, D de diámetro, enter, 85, enter. Y ahí me quedó un isocírculo del mismo diámetro que el anterior. Lo que hago ahora es unir por los cuadrantes. Línea, cuadrante, selecciono, cuadrante nuevamente, selecciono. Escape, escape. Abajo también, línea, cuadrante, selecciono nuevamente cuadrante y ahí está escape, escape. Lo que tengo que hacer ahora es recortar, ¿sí? Para que me quede
para que el dibujo me vaya quedando lo más claro posible, ¿sí? Esa no va, esa tampoco, y esa de ahí tampoco. Bien, entonces, acá tenemos nuestro elipse hasta el momento. Tenemos la parte frontal, ¿sí? Que la observamos acá. Esta rodaja de isocírculos que hemos hecho acá, ¿sí? Tenemos el más pequeño y los dos siguientes que son más grandes. Ahora acá aparece otra rodaja con el mismo centro que el último que acabo de hacer, pero vamos a ver de qué diámetro es. Es decir, hasta aquí he dibujado, hasta ahí, ¿sí? He dibujado el último isocírculo. Ahora, acá me dice que tengo que subir 3.5. Quiere decir que si el último fue de 85, le tengo que sumar 3.5 más 3.5 porque es diámetro y me va a quedar 92. Quiere decir que con el último punto final de esa línea voy a tener un nuevo isocírculo de 92. Entonces, dibujo, elipse, ejes y fin, y de isocírculo, enter. El centro será el último punto final. La dirección está bien y ahora colocamos de diámetro 92 dijimos, enter, y ahí me quedo. Repito, para que el dibujo no se nos vaya ensuciando, vamos recortando las líneas que no tienen que aparecer. Hay algunas que sí las vamos a dejar más adelante, pero estas no. Bien, y acá también. Perfecto. Vamos corroborando que estamos trabajando en la capa contorno 080 con el botón GLN. Después de esa línea la vamos a aplicar la capa correspondiente. Por ahora está así. Bien, quiere decir que hemos subido acá 3,5. Ahora nos tenemos que ir 5 milímetros hacia atrás, ¿sí? Con el mismo diámetro, o sea 92. Quiere decir que a partir de esa línea podemos trazar otra línea de 5 milímetros, cambiamos la dirección, la hacemos bien larga, total 5 milímetros no va a pasar de 5 milímetros. Bien, y ahí también de diámetro 92. Entonces, elipse, ejes y fin, y de isocírculo, el centro sería ese. Acá cambiamos la dirección. Entonces colocamos D de diámetro, dijimos 92. Muy bien. Y ahí me va quedando esa rodaja de atrás. Seguimos recortando lo que hay que recortar para que el dibujo nos quede lo más claro posible. Este procedimiento es largo, no es corto, como les anticipé. Y todavía les tengo que mostrar el corte inclusive, o sea que son varios minutos de reproducción. Bien, acá lo que tendríamos que cortar sería esto. Acá y acá. Bien, perfecto. Ah, y acá también me quedó. Bueno, no se borra así, entonces lo borramos. Bueno, lo que nos estamos olvidando es un isocírculo que está acá. Ese de ahí. ¿Sí? Ese que estoy señalando acá. El que he seleccionado ahí. Bien, ese isocírculo corresponde acá, en el perfil, a este extremo de acá, a ese vértice de ahí. Entonces, lo que podemos ver es que para hacer el diámetro es de 22,5 de radio, 45 de diámetro, y está, en definitiva, a 18 más 4, a 22 desde el primer centro de isocírculo. Repito, 18 y 4, 22 del primer centro de isocírculo. No hay problema, yo puedo borrar esta línea, total la recupero en cualquier momento. Entonces dibujamos una línea, cambiamos la dirección del eje desde el tener precaución
desde el, a ver, vamos nuevamente, línea, desde ese centro, sí, desde ese centro dijimos 22. Bien, ahí me quedó. Y ahora dibujamos de 45. Dibujo elipse, eje y fin, y de isocírculo, el punto final es ese, cambio de dirección nuevamente, D de diámetro 45, enter. Bien, y ahí ya me quedó esa parte de la rodaja isocírculo que se va a ver. Seleccionamos para cortar y cortamos lo que no se ve. Muy bien. Bueno, ese eje que era de 22 lo borramos porque solamente lo hicimos para dibujar ese arco de isocírculo. Bien, hemos dibujado entonces dos rodajas, esa rodaja que pertenece acá, la otra de ahí. Ahora tenemos que, a partir del último diámetro, sería subir 34. Es decir, para no equivocarnos, tendríamos 42.5, sacamos la cuenta, 42.5 más 3.5, que hay que subir, más 34. Me da un total de 80. Por 2, obviamente, 160. Quiere decir que, a ver, a partir del último isocírculo, ¿sí? Tenemos un diámetro de 160. ¿De acuerdo? ¿Y dónde vamos a encontrar el centro? El centro va a estar a 17, que está marcado acá, más 5, es decir, también a 22. Bueno, podría haber dejado esa línea, no importa, la dibujamos nuevamente. A partir de ese, no, a partir de ese, muy bien. Cambiamos la dirección, 22, enter, y dijimos que es de 160. Entonces elipse, ejes y fin, y de isocírculo, nuestro centro está acá, cambiamos la dirección, D de diámetro, 160 porque nos dio 80 por 2, 160. Bien, si nosotros observamos acá, fíjense, que obviamente nos está quedando igual. ¿Vieron por dónde nos pasó esa línea del isocírculo? Que nos ha pasado por el mismo lugar de acá. Si nosotros notamos que nos pasa o más adentro o más afuera, seguramente es porque o nos hemos equivocado en el diámetro o nos hemos equivocado en la línea de donde está, digamos, en definitiva, el centro. Bien, ahora yo voy dibujando por este vértice de acá. Por ahí voy, ¿sí? Bien, entonces ahora esa rodaja tiene un ancho de 20. Quiere decir que a partir de esa línea, que fue mi último centro, yo trazo una línea de 20, ¿sí? A partir de acá, 20, cambio la dirección nuevamente, 20, enter. Y ahí voy a tener esa rodaja con el mismo diámetro de 160. Dibujo, elipse, ejes y fin, y de isocírculo. Vamos al punto final, cambio la dirección, D de diámetro, enter, 160, enter. Bien, y ahí me quedó esa rodaja. Ahora lo que hago es trazar las líneas por los cuadrantes. También podría ser por la tangente. Nos daría en este caso lo mismo. Ahí dibujé una línea. Acá abajo dibujo la otra. Yo voy rápido para que el video no sea tan largo. Ustedes lo podrán pausar las veces que crean necesario, ¿de acuerdo? Para entender esta explicación. Recortamos para que no se nos ensucie el dibujo. Entonces acá esa no va, esta tampoco, esa tampoco, la vamos a borrar manualmente. Entonces escape, seleccionamos, suprimir y ya está. Bien, se va pareciendo bastante a nuestro dibujo. Observen que a partir de acá ya estamos haciendo algunas líneas de trazo
que las necesitamos hacer sí o sí porque las vamos a utilizar en el corte. Entonces, ahora estamos y hemos dibujado hasta este vértice. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es bajar 42.5. ¿Qué significa eso? Que recordemos, y si no, lo acotamos, bien, observen. Vamos a acotar entonces lineal. Vamos a acotar desde ese punto. Vamos a acotar acá utilizando la cota perpendicular. Bien, observen que me dio 80, ¿sí? Quiere decir que si a esos 80 yo le resto 42.5, 80 menos 42.5, me da 37.5 de radio. Multiplicado por 2, me da el diámetro, sería 75. Quiere decir que en ese mismo plano, es decir, en el mismo plano que he dibujado en el mismo círculo, lo cual significa en el mismo centro final que he utilizado, tengo que dibujar un isocírculo de 75 de diámetro. Pero me dice que, a ver, no es que me diga, como no lo voy a ver, ¿sí? Ahí lo puedo observar claramente, no se va a ver, lo hago en línea de trazo. Por lo tanto, selecciono la capa trazos. Y ahí entonces digo nuevamente, dibujo, elipse, eje sin fin, y de isocírculo, coloco el centro acá, ya tenía bien la dirección, D de diámetro dijimos 75. Bien, ahí está, si queremos apreciar los grosores de las líneas, ahí está. Bien, estamos en ese vértice de ahí. Bien, ahora tenemos que desplazarnos 40 hacia adentro de la figura, ¿sí? Quiere decir que a partir de ese último punto final trazamos una línea de 40, ¿sí? Tenemos que cambiar con F5, recordamos, 40, entonces Enter. No importa que esté de trazo, lo importante es que lo único que necesitamos es el centro, el punto final como centro de nuestro isocírculo. Entonces vamos nuevamente, dibujo, elipse, eje sin fin, y de isocírculo, el centro sería ese, cambiamos la dirección, D de diámetro era 75, Enter. Bien, lo que hacemos ahora, si observamos acá nuestro modelo que ya está terminado, vamos a tener una parte que sí es visible, que es la de este arco que tenemos acá. Esta parte de acá entonces sí es visible, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso para que nos quede visible? Muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es recortar este isocírculo de esta manera. A ver, Enter. Entonces, esto me tiene que quedar en trazos, pero esto me tiene que quedar visible. Entonces, lo que hago ahora es cambiar la capa, colocar en contorno, ¿sí? Vuelvo a dibujar el isocírculo, entonces, eje y fin, y de isocírculo, el centro sería ese que está acá, D de diámetro, está bien la dirección, el diámetro era 75, Enter, y me ha quedado dibujado superpuesto. Y lo que hago ahora simplemente es recortar la parte que me quedó en la capa contorno. Recorto en todos los lados que sean necesarios, ¿sí? Y ahí entonces me ha quedado medio o más elipse en trazos y un pequeño arco de isocírculo en línea continua, que es lo que hemos utilizado para el contorno. Y esa es la partecita que estamos viendo ahí. Bueno, ahora lo que estamos observando acá es que tenemos que unir por los cuadrantes, ¿sí? Entonces, volvemos a la capa trazos, línea, cuadrante, cuadrante. Bien.
Cabe la aclaración que estamos dibujando con la versión de AutoCAD 2007, dado que posteriormente, cuando nos reincorporemos a la escuela, es la versión que tenemos instalada en las computadoras, ¿sí? Por eso estamos trabajando con esta versión. De todas maneras, no es para despreciar esta versión, ¿sí? Cualquier versión de AutoCAD que uno sepa es útil. Bien, entonces ahí tendremos nuestro elipse con líneas de trazo, que representa en definitiva lo que sería toda esta sección interna. Bien, ahora sería en definitiva esta externa de acá, que nos va a servir para hacer el corte posterior. Bien, ahora lo que nos está quedando es, porque hemos llegado hasta ese vértice, lo que nos está quedando es subir 11,5, ¿sí? Pero en definitiva acá lo que tendríamos que hacer es ver de qué diámetro tendríamos que hacer el elipse que tenemos que hacer ahí. Podemos sacar una cuenta, sería 27,5 más 21,5. 27,5 más 21,5 me da 49 por 2, porque es diámetro 98. Quiere decir que el elipse que termina, digamos, en este vértice tiene un diámetro de 98 y está dibujado, a ver, vemos acá en el mismo plano, que hemos hecho este de acá, en el mismo plano, porque recuerden que ese elipse corresponde a ese vértice. Entonces lo que tendríamos que hacer con ese mismo punto final, el mismo centro para un elipse de 98. Entonces vamos a dibujo nuevamente, elipse, eje y fin, iriso círculo, enter, el centro sería ese. Vamos a cambiar la capa, ¿sí? Enseguida. Sería de diámetro, entonces dijimos 98, enter. Y ahí está. Y ahora automáticamente ya cambiamos la capa a la capa contorno, ¿sí? Que es con la que tenemos que ir dibujando. Bien, entonces ahí tenemos esa ese arco de elipse que tenemos acá, en definitiva, que lo vamos a recortar. Entonces, nuevamente seleccionamos todo, enter para recortar. Recortamos acá. Después seguramente vamos a necesitar redibujar algún arco de elipse, no hay problema, lo redibujamos. Por ahora lo que queremos es claridad en nuestro dibujo, por lo tanto vamos recortando todo aquello que no sea visible. Bien, ahí tendríamos entonces ese arco que tenemos acá. Nos ha quedado exactamente a la misma medida que el otro. Bueno, y ahora entonces recordemos que hemos llegado hasta ese vértice de ahí, hasta ahí. Ahora tenemos que hacer ese de acá. Por lo tanto tenemos una rodaja de 15 que ir para atrás. Es decir, a partir de la última línea nos vamos 15 hacia el interior del dibujo. Cambiamos la dirección. 15 dijimos, enter. Entonces ahí tenemos nuestro último centro y recordemos que el diámetro era de 98. Porque lo calculamos acá o también lo podríamos haber acotado, pero como ustedes no lo tienen dibujado, no lo van a dibujar ni lo tienen acotado, se los estoy comentando ahora. Dibujo, elipse, eje y fin, iriso círculo, el centro sería ese, cambiamos la dirección y era diámetro de 98, enter. Bien, muy bien. Y ahora lo que nos está quedando simplemente es recortar. Entonces vamos acá, enter, recortamos. ¿Dónde recortamos? Acá, seguro. Acá también. Acá también. Ahí. Ahí, ahí.
acá. Bien, y acá, a ver, ¿cuál tendríamos que recortar? Definitiva, ese de acá. Y este de acá que pasa por delante. Bueno, muy bien. Quiere decir que ahí tendríamos, ¿sí?, nuestra perspectiva isométrica completa, ¿sí?, de esta pieza mecánica que es una brida. Lo que podemos hacer ahora es borrar todas estas líneas y directamente colocar nuestra línea de ejes. Entonces nos vamos a ejes, línea, desde el último extremo tenemos que ver que esté en ortogonal, cambiamos la dirección, hacemos hasta acá por ejemplo, volvemos a hacer clic acá, desde el último grip hacemos hasta ahí. Y ahí tendríamos nuestra línea de eje. Bien, tenemos entonces una pieza idéntica a la que ya teníamos dibujada. Así como está, obviamente con el rótulo colocado y sin la necesidad de hacer este perfil, vuelvo a repetir, a ver, si a ustedes les es cómodo hacerlo para guiarse, no hay problema, es como ustedes lo prefieran, no es necesario que lo hagan. Sí, el croquis debe involucrar este dibujo. Bien, ahora lo que hacemos para hacer el croquis 2, que sería este corte de acá, lo que hacemos es directamente una copia. Entonces nos vamos a modificar, copiar, ¿sí? También podemos hacerlo con una combinación de teclas. Nos vamos a seleccionar todo, Enter, seleccionamos cualquier punto, por ahí lo sacamos de ortogonal para tener mayor libertad de movimiento y lo ponemos por acá, por ejemplo. Bien, escape, escape. Acá tenemos ya nuestra brida copiada para empezar a hacer nuestro corte. Por ahora vamos a eliminar esa línea de ejes y vamos a ver cómo empezamos a hacer nuestro corte. Observen que tenemos una línea inclinada acá que no está a 30 grados, ¿ven? Acá les estoy colocando el cursor y esa línea no está a 30 grados, ¿sí? Obviamente acá tampoco, pero sí esa línea la hacemos teniendo en cuenta los ejes que van a pasar por los dos primeros isocírculos. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar los ejes verticales, ¿sí? Lo podemos dibujar con ejes, no hay problema. Los dos ejes verticales del isocírculo pequeño y de este más grande. Entonces, línea, a partir de ese centro, dibujamos, que esté en ortogonal obviamente, dibujamos un eje hacia abajo, dibujamos un eje hacia arriba, ¿sí? No importa hasta dónde llegue, lo importante es que sí nos cubra estos dos elipses. Ahora dibujamos la otra línea de eje del otro isocírculo, ¿sí?, del que está más afuera. Hacemos clic acá, no hacemos otra línea, hacemos clic acá, en el grip final, hacemos ahí. Bien, ¿qué nos ha quedado ahora? En definitiva, nos han quedado dos líneas paralelas, ¿sí? Una que es el centro del elipse pequeño y otra que es el centro del elipse más grande. Lo único que tenemos que hacer acá es unir esa intersección con esa intersección. Bueno, lo vamos a hacer con la capa contorno. Entonces, vamos a ir línea, intersección, desde esa intersección, nuevamente intersección, a esa otra intersección. Bien, y esa línea que hemos dibujado, ¿sí?, acá les muestro, es esta línea que tenemos acá. Esa línea que tenemos acá, donde se inicia en definitiva el perfil del corte. Esa línea, en definitiva, es también esa línea inclinada que tenemos ahí, ¿sí?, donde se inicia el perfil del corte. Bueno, ya hemos encontrado esa línea. La otra línea, que es esa horizontal que está acá, ¿sí?, ¿cómo la hacemos? De la misma manera, pero con los ejes horizontales. Estos ejes los vamos a borrar por ahora. Seleccionamos, suprimir. Entonces,
cambiamos la dirección de los ejes y trazamos línea de eje por el centro del elipse pequeño, ¿sí? No hay problema, lo vamos a dejar en eje para que sea de eje en definitiva, ¿sí? Por ahora. Bien, hacemos clic acá, extendemos el último grip. Bien, ahí nos ha ocurrido esto, no hay problema porque lo tendría que haber hecho zoom, ahí está. Bien, y ahora la otra línea que pasa por el centro, ese centro del más grande, hacia allá, clic hacia el otro lado. Muy bien. Bueno, perfecto. De la misma manera entonces que unimos acá, acá también tenemos que unir esa intersección con esa intersección, que sería en definitiva esa línea inclinada que tenemos acá. Entonces ahora sí nos pasamos a contorno y vamos a dibujar una línea que parte de esa intersección a esta intersección. Bien, y ahora paso siguiente, directamente borramos esas dos líneas. Si después las necesitamos, las volvemos a colocar. Bueno, muy bien. A partir de acá el procedimiento ya es sumamente fácil. Hay que, digamos, seguir el perfil de corte, seguir algunas cotas también. Lo que voy a hacer es, me voy a desplazar esta vista más esa ortogonal para poder desplazarla con facilidad. La voy a colocar cerca de mi perfil, así me puedo ir guiando y no necesito desplazarme tanto. Sigo en ortogonal. Bien, ahora observamos que puedo partir a partir de ese punto, de esa intersección, ¿sí? Para realizar esa línea del perfil de corte que tenemos una cota de 17. Hacia adentro entonces 17. Línea de ese punto final, la intersección 17. Pero en realidad, si quiero, yo lo puedo hacer que cruce. Ojo, un error que nos puede ocurrir muy común. Fíjense que yo estaba haciendo que cruzara, pero como me estaba marcando el punto final, ¿sí? Se me fue al punto final. Entonces lo que tenemos que hacer por ahí es desactivar el botón de referencia a objetos. Entonces nuevamente, línea. Acá para decirle a la intersección vamos a tener que marcar intersección, ¿sí? Y ahora simplemente que atraviese ahí, ¿sí? No nos hacemos problema con las cotas por ahora. Ahora tenemos que subir a partir de ahí, ¿sí? Obviamente marcamos la intersección porque hemos desactivado el botón de referencia a objetos. No se nos marca porque tenemos que cambiar la dirección, ¿sí? Y será justamente hasta ahí. Ahora, nuevamente, dibujo línea, intersección. Esa es nuestra intersección. Cambiamos nuevamente la dirección y vamos a ir que corte acá. Bien. Y así vamos perfilando nuestro corte. Línea nuevamente, intersección, vertical, apenas que cruce. Después recortamos, no hay problema. Bueno, ahora de la misma manera, intersección, ¿sí? Y vamos hacia acá. Vamos observando que estamos en esta parte de nuestra rodaja, que sería acá. Estamos en esta rodaja de acá, ¿sí? Bueno, y ahora lo que hacemos es que tenemos que bajar 42.5. Vamos a ver si nos coincide con, nos tendría que coincidir teóricamente con ese elipse que está dibujado en línea de trazo. Entonces, línea, intersección, a partir de acá colocamos 42.5. Bien. ¿Qué pasó? ¿Se hizo? Sí, bien. Entonces, menos mal que nos coincidió, si no tendríamos que haber vuelto a realizar nuestro dibujo. Bien, ahora hacia atrás es 40. Ahí nos vamos. Con otra línea, intersección,
40. Esa, ojo con las intersecciones. Aquí no logra encontrarme la intersección real. No encuentra una aparente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a activar el botón de referencia a objetos. Vamos a decirle nuevamente dibujo línea y a partir de ahí nos vamos con el punto final. Dijimos, a ver, 40 era la cota que teníamos que ir. 40. Enter. Bien. Y ahí obviamente llegamos a este elipse de acá. Es decir, estamos en este punto. Tenemos que subir 11.5. Vamos a ver. Que sería equivalente directamente a subir acá. No hace falta medir. Subimos. ¿Sí? Punto final o intersección. Llegamos hasta ahí. Ahora línea de esa intersección. Vamos hacia acá. Me pasó lo mismo que recién. Por eso tenemos que volver atrás. Desactivar el botón referencia a objetos. Entonces línea. Dijimos intersección. De acá hacia acá. Bien. Ahora sí podemos medir hacia abajo. Que sería 21.5 esta parte del corte. Entonces, línea, intersección, 21.5 dijimos. Bien, y nos ha llegado hasta ahí. Obviamente a ninguno de los bordes del isocírculo me llegó. Bien, y ahora tenemos una línea de 75 que realizar para acá. Y punto final puedo colocar acá. 75. Enter. Bien. Hemos llegado ahí. Y ahora vamos a ver si vemos que nos está quedando bien. Esa línea, fíjense que nos queda más adelantada que la vertical. Sí, está más adelantada que la vertical. Ahora tenemos que bajar 5 y movernos 18 hacia afuera. Entonces, dijimos bajar, ¿no? Sí. Bajamos 5, línea, punto final, bajamos 5, enter, y dijimos, bien, y acá tenemos un pequeño problema, observa, que no nos ha coincidido, entonces no nos va a servir esta línea de 5, lo que tenemos que hacer en definitiva es unir por acá, intersección, hacia allá, ¿sí? Y directamente donde intersecten vamos a tener nuestro corte. Acá la vamos a acotar, a ver, vamos a acotar alineada, a ver de cuánto vamos a activar el referent. Bien, quedó de 5, bien, entonces hemos cometido algún error en alguna parte o... A ver, observemos dónde puede estar ese error. Ya volvemos por atrás, en todo caso, no hay problema. Bien. Esto puede ocurrirles a ustedes, ¿sí? Que tengan que revisar e ir para atrás. Vamos a ver. Esa cota de 75 dijimos. Y bajamos 5. A ver, vamos a borrar. El tema es que tendría que haber partido yo de esa intersección. Ahí está el problema. Yo tendría que haber partido de esa intersección. Vamos a ver si es cierto. De esa intersección partimos y dijimos no, tampoco. Bien, no, porque la cota es 21.5. A menos que yo haya colocado otra medida. A ver, es probable que haya colocado otra medida. Línea, a partir de acá, 21.5. A ver, y de acá dijimos 75.
Veamos, 75, enter. Bien, y acá nos tendría que haber coincidido acá. Nos tendría que haber coincidido. Porque acá en este modelo que dibujé ayer me coincidió. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la capa. Cotas nuevas, ¿sí? Vamos a acotar esta línea. Acotar alineada, a ver si realmente es de 75. ¿Sí? Bien. Vamos a acotar esta alineada, esta otra línea es de 18. Bien. Por lo tanto, vamos a volver acá. Vamos a ver si esa línea la hemos dibujado de 18. Es mejor que me haya pasado a mí y no a ustedes para poder corregirlo. Bien. Ahí tenemos de 18. ¿Sí? 18, ¿por qué 18? Porque tenemos esa cota de acá. Y es a partir del centro interno. Bien, perfecto. Ponemos con contorno. Bien. Esa línea está bien. Ahora, los 5 que yo tendría que colocar sería a partir de ahí. ¿Sí? Sería 5 entonces. Bien. Me queda más bajo. Más bajo que el otro punto me queda. Si comparamos con esta, lo que vamos a hacer es acercar, ¿sí? Ya nos va a salir, no sea un problema. Vamos a desplazar este dibujo hacia allá. Vamos a sacar ortogonal y lo vamos a colocar acá, para no tener que ir y venir. Entonces, a ver, vamos a comparar. Bien, acá lo que estoy observando es que quizás esta parte esté más gruesa. Acá en algún lugar me he errado en alguna medida. En la de 40 no es porque he llegado bien. Claro. Bien. En esta medida creo que le hemos errado acá. A ver, vamos a ver. Vamos a acotar, alineada. Vamos acá, 11.5. ¿Sí? Y acá, acotar, alineada. 11.45. A ver, a menos que yo haya tomado otro punto distinto. Bien, es probable que ya el error nazca más atrás todavía. Es probable. Vamos a dibujar esta línea. Desde acá. Con ortogonal, obviamente. Lo importante de esto es, se van a encontrar los errores, ¿no? A ver, ahí. Vamos a ver si logramos encontrarlo. Estamos aprendiendo. Bien, ahí suprimimos. Uy, ese no era. Ese, suprimimos. Bien. Y acá, en esa intersección, tenemos que subir 11.5. Vamos a ver a dónde llegamos. Eso es muy importante considerar intersecciones. Quizás recién haya puesto yo punto final en vez de intersección. 11.5, enter. Hemos llegado, ven que acá ya nos estamos corriendo un poquito, ¿sí? Ya no es esa línea, ¿sí? Por lo tanto, tampoco va a ser esa. Bien, acá si acotamos, esa fue de 11.5, acotar alineada es de 15, tenemos que respetar la medida de 15. Este es contorno, lo volvemos a contorno. Bien, veamos, 15 hasta donde nos llegue.
y tratamos de marcar intersección, no la marca, entonces vamos con punto final. Bien, dijimos 15, a donde llegue. Bien, perfecto. La ponemos con contorno, estamos trabajando en contorno todavía. Bien, y ahora esa línea que la vamos a acotar alineada desde ahí hasta acá, 21.5, como era de esperarse, que es esa cota 21.5. Vamos a ver si llegamos ahí. Línea, entonces, punto final, 21.5. Vamos a ver dónde hemos llegado. Sí, hemos llegado prácticamente al mismo lugar. Hay una pequeña diferencia. Y ahora vamos a ver 75. A partir de ahí. 75. Bien. No hemos llegado tampoco. No hemos llegado tampoco a nuestra línea de 5. Tenemos una pequeña diferencia. Que esa diferencia, miren, observen. Fíjense, yo acá he cometido un error. De paso, cometer errores sirve para aprender. Fíjense, ya me di cuenta cuál ha sido el error. Observen esta distancia de acá, ¿sí? Entre estos dos arcos de elipse que estoy mostrando, S y S, S y S, ¿sí? Y observen la diferencia que tenemos entre ese arco de elipse y este arco de elipse, ¿sí? Bueno, acá es más grande. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Me parecía a mí que algo había ocurrido de esa magnitud. Yo he confundido acá y en vez de hacer estos 3.5 hice 5. Eso ha sido lo que ha ocurrido. Entonces, obviamente, ya al equivocarse en una cota ya todo está distinto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Cuando he dibujado, digamos, el procedimiento está bien. El único error que hay que esto, en vez de ser 5, como lo he marcado acá, es 3.5. Entonces, lo que vamos a hacer para que ustedes se queden tranquilos, ese error está cometido, pero el procedimiento está bien. El procedimiento para realizar el corte también está bien. Pero, vuelvo a repetir, lo importante es encontrar el error y darnos cuenta en dónde nos hemos equivocado. Vamos a suprimir totalmente esta vista y lo que vamos a hacer es vamos a tomar esta perspectiva que sí está bien, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una copia de esta perspectiva, ¿sí? Entonces vamos a hacer copia, ¿sí? Vamos a arrancar otra vez de cero. Por ese simple error ya el corte no me daba, ¿sí? Vuelvo a insistir, lo importante es que nos demos cuenta, una vez que no nos coinciden las líneas, del error que hemos cometido. En este caso pude darme cuenta. Y bueno, volvemos para atrás, no hay ningún problema. Rapidito, vamos a los ejes, ¿sí? Vamos a borrar todas estas líneas por ahora. Lo importante es que yo les tengo que demostrar que este corte sale, ¿sí? No importa si el video es largo, ¿qué va a ser? Vamos a dibujar entonces desde el ortogonal, ¿sí? Dijimos vertical, la misma línea desde el último grid, vertical. Bien, y ahora también una línea, pero del elipse más pequeño, ¿sí? Ojo con la referencia a objetos, que no se nos marque en cualquier lado. Ahí estaría. Bien, entonces nuevamente volvemos a realizar esa línea inclinada que les había explicado anteriormente. Línea de intersección a intersección. Muy bien, que la hice en cualquier lado. No hay línea entonces de intersección, va del elipse más chiquito al elipse más grande. Bien, ahora suprimimos esas dos líneas,
tenemos la línea inclinada, ya enseguida después hago la de abajo. Ahora vamos rápidamente a realizar este corte. Entonces, vamos a ver. Línea desde ese punto final. Sacamos la referencia, recuerden, así no se nos marca en cualquier lado. Cruzamos ahí, ojo, entonces línea desde la intersección, subimos, línea desde la intersección, vamos hacia allá. Ahora, línea desde la intersección, vamos hacia acá. Bien, y ahora podemos ir también hasta la intersección, línea hasta la intersección. Vamos acá. Y ahora tendríamos que bajar, recuerden, estamos por acá, tendríamos que bajar 42.5. Entonces, línea, intersección, 42.5, enter. Bien, perfectamente unida. Bien, ahora teníamos que ir, si mal no recuerdo, 40, ¿sí? 40, ahí está, hacia atrás. Entonces volvemos a nuestro corte, zoom, y vamos 40 hacia atrás. Vamos, va a ver si nos toma la intersección. Sí, por supuesto. Eso significa que está todo bien, 40. Bien, ahora teníamos que subir 11.5 o directamente podemos ir hasta la intersección, porque si ahora está todo bien ya no voy a tener ningún problema de que no me coincidan las líneas, ¿sí? Ahora era 21.5, si mal no recuerdo, 21.5, enter, y ahora hacia acá era 75, enter, y vamos a ver si ahora tenemos la suerte de que nos coincida. Era 18, esa cota era 18, entonces línea a partir de esta intersección, 18, enter, y bien, perfectamente demostrado. Vieron que muchas veces hay que dibujar las cosas de nuevo. Ahí está. A ver, lo vamos a demostrar, a ver si es cierto. Vamos a acotar alineada. Vamos a activar referencia para acotar. Espectacular. Ahí quedaron los 5 milímetros. ¿De acuerdo? Quiere decir que ahora el corte está bien realizado. Lo que hacemos ahora es entonces recortar esas puntitas de línea. Entonces, repito, ¿qué es lo que me pasó a mí cuando dibujé esto? Este peldaño de 3,5 yo lo hice de 5, ¿sí? Ese fue el error que tuve. ¿Ven que se ve más grande? Se ve más grande ese peldaño que acá. ¿Ven? Acá se ve pequeño y ahí se ve mucho más grande. Ese fue el error que cometí. A partir de eso, obviamente, el corte ya me salió mal. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es recortar cada una de esas sobrantes de línea que están, entonces, por ejemplo, acá, acá, y avanzamos, seguimos en carrera. Lo importante, vuelvo a repetir, es haber descubierto el error, porque tampoco somos perfectos, ¿no? Pero lo importante es descubrir el error, volver para atrás y rehacer lo que estábamos haciendo. Bien, todavía no vamos a cortar. Lo que vamos a hacer es la sección de corte inferior. Para eso nos vamos a las líneas de eje. Les dije que el video era larguito, ¿sí? Vamos a cambiar nuestra dirección del movimiento. Vamos a hacer línea hacia acá. Estamos en ortogonal, bien. Línea hacia allá. Bien. Ahora nuevamente dibujo línea pero con el centro en el elipse más pequeño. Ahí cometí un error, fíjense, por la referencia a objetos se me
unió una línea con la otra. Entonces, era S. Bien. S sin que se me una con la referencia objeto. Clic acá. Clic y vamos para acá. Bien. Entonces, ahora tengo que volver capa contorno y unimos esa intersección con esa intersección. Línea, intersección, intersección. Muy bien. Y esta de eje ya la puedo eliminar. Bueno, entonces de aquí algo similar a lo que hice recién. Vamos a ver cómo es la sección del corte. Acá estaría invertida esa sección del corte. Quiere decir que si esta es la parte inferior, por acá podemos ir cortando por donde queramos, pero a ver, vamos a empezar por acá, que sería 17. 17, 3.5, 5. Entonces vamos a ir con la línea de 17. Marcamos la intersección. Ahí. Sacamos la referencia para que no se nos vaya a cualquier lado de la línea. 17 dijimos. Bien, nos coincidió justo. Podemos ir directamente dibujando por las intersecciones. Intersección, nos venimos hacia acá. Ahora acá, ojo, cuidado. Tenemos que partir de la intersección hacia acá. Veamos si lo que estamos haciendo está bien. Sí, estaría bien. Ahora nos tendríamos que venir hacia acá. Esta altura que sería 34. A ver si es cierto. Lo podemos verificar. Pero sí, es 34. Acotar. Alineada. Digamos la referencia. Un minuto. Muy bien. Son 34. Sacamos la referencia. Entonces, trazamos una línea de 34, intersección 34, que obviamente nos tiene que coincidir ahí, si no estaba mal. Ahora, línea, también intersección, vamos a hacer hasta la intersección, ¿sí? Ahí está. Bien, y ahora nos teníamos que volver hacia abajo 42.5. 42.5. Sección 42.5. Enter. Bien. Y ahora hacia atrás, si mal no recuerdo, era 40. Sí. Sección 40. Ya estamos por terminar. Posteriormente doblábamos hacia acá 11.5. Vamos a ver. 11.5 o a la intersección directamente. Posteriormente subíamos el ancho de esa rodaja, que era 15. 15. Enter. Bien, y ahora la de 21.5, que era esa que está acá. Espero que no se mareen con tanto movimiento de pantalla. 21.5 entonces. Bien. Y ahora, hacia acá era 75. Ustedes pueden usar otro color para hacer el perfil del corte. Así no se pierden, digo. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es esa línea que está ahí, que era de 18. Que parte de esta intersección. 18. Bien. Y obviamente teníamos que unir esa línea que nos tiene que quedar perfectamente unida a 30 grados. Y tiene que ser de 5 milímetros. ¿La medimos? Sí, la medimos, obvio. Digamos referencia.
Muy bien, quedó de 5. Perfecto. Bueno, quiere decir que el corte ahí ya está, las secciones de corte están planteadas. Ahora lo que tenemos que hacer es recortar todo lo que va a desaparecer luego del corte. Entonces, seleccionamos, Enter, empezamos. Eso no va, eso no va, eso no va, no va, no va, no va, no va nada de eso, no va eso. Tampoco va, tampoco, un poco de zoom. Lo que no se corta de esta manera, lo haremos manualmente. Lo importante es que estamos limpiando todo lo que sería la sección. Esto tampoco va y acá nos va a mostrar algo que nos está faltando, pero no hay problema, lo vamos a volver a dibujar, ¿sí? Oportunamente. Inclusive estas líneas de trazo ahora tienen que ir continuas, ¿sí? Borramos eso también, eso también, eso de ahí también ya no nos hace falta, eso tampoco nos hace falta, no. Bien, acá esa no la vamos a borrar todavía, la vamos a dejar, la vamos a colocar en contorno porque la vamos a necesitar, ¿sí? Bien, después en todo caso vamos, a medida que se va limpiando el corte, vamos viendo qué necesitamos y qué no. Seleccionamos nuevamente para cortar todo lo que sería el perfil de corte. Vamos haciendo zoom. Suprimimos las tres a la vez. Ajá, y ahí cometimos un error. Sacamos una línea que no teníamos que sacar. Vamos para atrás todo entonces. Suele ocurrir. Enter. Por ahí por apurarnos nos demoramos más. Esta sí da para que la saquemos las tres, sí. Bien, esa también. Esa de trazo también. Bueno, esta no va. La borramos manualmente. Esta tampoco. Esta tampoco. 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 Esa no había quedado de antes. Bien. Muy bien. Esa tampoco. Y hay otras que hay que ir borrando manualmente. Bien. Acá ya nos ha quedado casi. También hay que sacarla. Bueno, ahora esto de acá atrás tampoco va. Esa no va. Esa tampoco va. Tampoco va. Tampoco va. Y esta la vamos a tener que recortar. Bueno, ¿vieron cómo se va perfilando el corte? ¿Sí? Ahora nos está faltando completar, ¿sí? Estas secciones de elipse acá. Bueno, para eso lo que tenemos que recordar es ver dónde estábamos, ¿sí? En nuestro dibujo de dónde provienen estos elipses, porque acá lo que necesitamos, observen en el corte terminado, es justamente ese arco de elipse completo. Y ese arco de elipse completo, si nos vamos a la sección en corte, ¿sí? Vendría a ser el que está en este vértice. Y que hay. ¿Qué quiere decir? Que tiene 27.5, vamos a recordarlo, porque 27.5 más 21.5 me da 49, por 2 me da 98. Entonces, 98. ¿Y cuál es el centro? Vamos a tratar de, a ver, vamos a borrar, esa no era, vamos a borrar nuestra, si es que la tuviéramos, no está,
la línea de ejes, pero lo importante es que ese punto lo vamos a encontrar a 40, ¿sí? Ahí tenemos 40 más 20, que está acá, más 5, más 17, más 17, entonces sería 17, más 5, más 20, más 40, está a 82. Vamos a ver si es cierto. Quiere decir que ese elipse, que es de diámetro 98, está a 82 del elipse que está del grande, el que está más salido en definitiva. Vamos a ver si es cierto. 82. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si nos coincide? Entonces ahora dibujo elipse, ejes y fin, y de isocírculo cambiamos la dirección, desde diámetro dijimos 98, enter. Bien, nos ha coincidido perfectamente. Muy bien, entonces ya ahí tendríamos listo para realizar nuestro empalme. Observemos, tenemos que hacer un empalme de línea acá entonces. Entonces vamos a hacer línea, vamos a ver si sale, cuadrante, si no es cuadrante habrá que hacerlo con tangente, pero ahí quedó, cuadrante, cuadrante, y acá también, línea, cuadrante, porque esa parte antes no se veía, pero ahora se ve, por eso es que la hemos tenido que realizar. Bien, y ahí estaría listo para recortar, vamos a ver, enter, que tenemos que recortar esto, ¿sí? Eso seguramente manualmente. ¿Qué otra cosa tenemos que recortar? A ver, si nosotros observamos y comparamos, lo otro que tenemos que recortar, obviamente, es esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, eso no, esto de acá sí, eso de aquí también, eso de aquí también, ¿sí? A ver, ¿qué me está faltando? Lo comparamos con el original. Bien. Acá lo que tenemos que hacer es recortar acá. Muy bien. Perfecto. Así sigue la forma de este cilindro en definitiva. Bien. Acá también, con paciencia. Tenemos que ir recortando todo esto. Esto ya... Este es el que va, a ver, sí. Sí, ese es el que queda. Sí. Bien. Y este de acá lo tenemos que colocar en la capa contorno. A los dos. Muy bien. Acá nos está sobrando algo. Bueno, ¿qué pasó? Suprimimos. Suprimimos. Muy bien. Acá han quedado una especie de basuritas de línea. También las suprimimos. Bueno, muy bien. Muy bien. Con paciencia, pero hemos llegado a... esto lo ponemos en contorno. Hemos llegado a representar, en definitiva, cuando ponemos línea de ejes, nuestro corte. Colocamos, a ver, F5. Muy bien. Y acá nuevamente F5 hacia acá. Bien, entonces, ahora, si lo comparamos con ese original, vemos que está todo bien, está todo en condiciones. Perfecto. No hay ninguna línea que esté sobrando ni faltando. Lo único que nos está quedando es el sombreado rayado a 45 grados. Seleccionamos la capa correspondiente y vamos entonces a dibujo. Perdón por lo largo del video, pero ustedes vieron que el dibujo no es cortito.
¿sí? Nos vamos a ANSI 31, que ya es radiado a 45 grados, seleccionamos nuestra área, que espero que se les seleccione así. Si no se selecciona de esa manera es porque alguna línea no está bien cerrada, es decir, el contorno no está bien cerrado, ¿sí? Entonces ahí tendríamos nuestra sección de corte rayado a 45 grados, tendríamos que rayar este de acá, pero acá tenemos que hacer una modificación. ¿En qué sentido? Tendríamos a los 30 grados, tendríamos que sumarle eh, otra ángulo de tal manera que nos da 135. Dibujo sombreado. Porque si nosotros, a ver, volvemos para atrás, si nosotros observamos, estas líneas están, digamos, perfectamente horizontales, significa que estarían a 90 grados. 90 más 45 me da 135. Por lo tanto, dibujo sombreado. Esto es ANSI 31, todo igual, nada más que acá seleccionamos 135, seleccionamos la región a rayar, menos mal que está bien cerrada, si no nos daría error, y ahí vemos el grosor de la de capa con el botón GLN. Bueno, muy bien. Entonces, de esta manera, este corte que hemos hecho sirve, este también, este que es el original que lo dibujé ayer sirve, el que no nos estaría sirviendo es este de acá que cometimos el error de darle 5 milímetros en vez de 3,5 y bueno, chao, se fue. Entonces, recordemos, acá tendríamos la perspectiva completa, la vamos a desplazar un poco más acá, ¿sí? Este sería nuestro croquis 1. Hacemos la copia y hacemos el corte, sería nuestro croquis 2. Y algo que obviamente no voy a hacer porque algo les tiene que quedar para dibujar ustedes, sería las tres vistas fundamentales, ¿sí? Que digamos no es muy difícil. De la perspectiva isométrica, no de la vista en corte. Si la observamos de acá, sería la frontal. Observada de arriba sería la superior. Y observada desde la izquierda sería obviamente la vista lateral izquierda. Bueno, muy bien. Este ha sido el procedimiento para explicar la lámina 4, que es corte de una pieza mecánica en perspectiva isométrica. Es una brida esta pieza mecánica. Y prácticamente yo diría que con esta lámina vamos a terminar la primera etapa hasta las vacaciones de invierno porque si bien a mí me ha tomado un poco más de una hora, quizás a ustedes les tome un poco más de tiempo. Y son 3 croquis. Bien, muchas gracias. Nos estamos viendo.